Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Bueno, queridos hermanos, vamos a entrar a este nuevo capítulo en este bloque que hemos dedicado a las Sagradas Escrituras. Porque si no teníamos nosotros claridad de qué es la Biblia, por qué la creemos palabra de Dios, quién ha determinado qué libros la componen, cómo sabemos qué es revelación, cómo vemos que la Escritura ha sido formada a lo largo de mucho tiempo, quiénes son los autores sagrados, los contenidos de la Biblia. Si no entendíamos esto primero, no vamos a poder entender toda la temática que viene después, que es una temática apologética, Dios primero, a partir del próximo lunes, donde vamos a tocar ya temas más puntuales como la Virgen María, la Eucaristía, la veneración, la adoración, los santos en la iglesia, las imágenes, etc. No podemos tocar esos temas si primero no tenemos claridad acerca de la verdad de las Escrituras. Si no tenemos claridad en este tema, todo lo demás, pues pierde sentido, no tiene ningún valor. Y hoy vamos a tocar, esperando en Dios que podamos abarcar con el tiempo que disponemos, esta temática de la sola Escritura, que es, por así decirlo, un dogma protestante. La sola Escritura, es decir, que es suficiente y basta únicamente la Biblia como norma de fe. Este es un precepto que mantienen los protestantes, no la Iglesia Católica. Y ya vamos a ver por qué la Iglesia Católica no lo tiene como un dogma de fe. Porque de ahí han venido un sinfín de errores a lo largo de los siglos de existencia del cristianismo después de la Reforma Protestante. Un sinfín de errores que ha dado lugar a la creación de miles de sectas, de miles de nuevas herejías que han surgido a lo largo de estos años. Eso lo tenemos que tener claro, porque en la sola Escritura luego se va a basar también el precepto protestante de la libre interpretación de la misma Escritura. Entonces vamos a tocar de lleno este tema. Les recomiendo tener lápiz y papel a mano para que ustedes puedan, ¿verdad?, anotar las citas que aquí vamos a mencionar y aquellas ideas más relevantes. Vamos a ir a una pausa comercial y luego volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Creo, Señor, yo creo. Hoy estamos tocando el tema de la sola Escritura para poder analizar este precepto protestante que ha dado lugar a tantas herejías y tantos errores. Vamos entonces a entrar en materia. Desde Martín Lutero, los hermanos enseñan lo que se llama sola Escritura, es decir, solamente la Biblia. El creer que no hay ninguna revelación ni autoridad fuera de la Biblia. Si alguno cree que hay algo que no está explícitamente dicho en la Biblia, pues ese comete error según ellos, porque todo tiene que estar en la Biblia. La Escritura, según este precepto protestante, la Escritura es suficiente para el cristiano, para que se convierta en su regula fidei, es decir, en su regla de fe. Las Escrituras mismas se autentifican, se autointerpretan y no apuntan a ninguna otra norma. Eso es lo que ellos enseñan. Estas palabras las estamos tomando del libro No todo el que dice Señor, Señor, del padre Daniel Gagnon. La Iglesia Católica distingue entre la suficiencia material y la formal de la Escritura. Enseña la primera, es decir, la suficiencia material, que todo lo que necesitamos para la fe está explícita
o implícitamente en la Biblia. Eso lo enseña la Iglesia. Pero la Iglesia condena la segunda forma, es decir, la suficiencia formal, que dice que la Biblia o la interpretación de esta es tan clara para que cada aspecto religioso esté suficientemente comprensible y que ni la tradición ni la Iglesia son necesarias para entenderla. Entonces, aquí tenemos que hacer esta primera distinción. La suficiencia material. La Iglesia confiesa que en la Biblia sí encontramos de manera directa o indirecta las enseñanzas que necesitamos para comprender la fe. Esto sí lo enseña la Iglesia. Pero está por otro lado la suficiencia formal, que es la que cree que solo la Biblia es necesaria para interpretarse a sí misma y que no necesitamos ni tradición ni Iglesia para hablar al respecto. Esta postura es condenada por la Iglesia. En su segunda carta, Pedro apóstol afirmó la posición católica sobre la suficiencia formal cuando advirtió que las profecías no son de interpretación particular. La historia de tantas divisiones entre los protestantes durante su historia demuestra que la suficiencia formal es errónea, que esta creencia que solo la Biblia basta es errónea. Ya Pedro lo advertía. Hay en estas palabras textos difíciles de interpretar que muchos interpretan torcidamente para su propia perdición, dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Hay que recordar, como ya lo hemos hecho ver, que palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el verbo, la palabra eterna del Padre. Y que los autores sagrados lo que han hecho es poner por escrito las verdades del verbo. Las verdades que ha revelado el Señor, que son ellos instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos en las manos de Dios. Por tanto, la palabra de Dios es una persona real y existente, Jesucristo, Dios mismo. Y que la Biblia lo que consignan son las enseñanzas de nuestro Dios. Eso ya lo hemos aclarado en otros momentos. Hay que ver que hay muchos textos en los que los hermanos se apoyan para poder defender su postura protestante de la sola Escritura. Y tenemos, por ejemplo, el texto fundamental para ellos, porque hay muchos textos. Están muchos textos. Por ejemplo, entre los textos en general que podemos mencionar está Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Está Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con todas estas cosas. Recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si todas estas cosas eran así. Tenemos Juan 20:31. Estas sean escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y así, muchas otras palabras que están recogidas en el mismo texto sagrado y que les sirven de base a los protestantes para defender su postura de la sola Escritura. Mencionamos ahora el principal texto que ellos toman. Se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Este es el texto fundamental que ocupan ellos para demostrar su precepto protestante. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las palabras les parecerán un poco extrañas, pero es que hemos tomado la traducción de la Reina Valera para que los hermanos separados que nos están oyendo puedan comprobar que los textos que estamos mencionando aparecen en sus escrituras, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el problema que existe con este texto? El problema es que tampoco dice que la Biblia es suficiente para la salvación. Es decir, aquí el texto dice que la Biblia es buena para poder enseñar, para poder instruir, pero no dice en ningún momento que la Biblia sea suficiente para alcanzar la salvación. En ningún momento. Dice que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero tampoco afirma que solamente la Biblia es necesaria.
Porque para ser perfecto, la Biblia también habla de otras cosas. Por ejemplo, en Mateo 19:21 leemos: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. Es decir, ni siquiera este mismo versículo de 2 de Timoteo nos está dando enteras pruebas de lo que es necesario para alcanzar la perfección. Porque no solo se alcanza escuchando la palabra de Dios y escudriñando las Escrituras. También Jesús nos narra en el Evangelio de Mateo que es necesario el desprendimiento, el desapego, vender todo lo que tiene. Es decir, no tener el corazón apegado a ningún bien. Pablo dice que lo que hace a uno perfecto es escuchar la enseñanza y orar por los cristianos. Colosenses 4:12. También la oración nos ayuda a alcanzar perfección. Es decir, vemos incluso que faltan otras recomendaciones que también son necesarias para alcanzar la perfección. Es decir, el texto que los protestantes ocupan para validar la suficiencia de la Biblia en la misma Biblia está incompleto para que el hombre alcance su perfección. Entonces es necesario orar por los cristianos. Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. Esto tengámoslo claro. Pablo dijo que la Biblia era útil, pero no dice que era suficiente. Por ejemplo, para que entendamos esto, el aire es útil para vivir. A ver, todos necesitamos respirar. A ver, respiren en este momento, todos sentimos que aquel oxígeno llena nuestros pulmones. Pero les pregunto, ¿solo de aire vive el hombre? ¿Acaso no comemos? ¿No necesitamos ropa? ¿No necesitamos un techo? Entonces, claro, hay otras cosas que son necesarias. Decir que algo sea útil no significa decir que es suficiente. No, necesitamos comer, necesitamos beber, no solo respirar. Entonces, igual pasa. En la vida espiritual, la tradición oral de la iglesia es necesaria también. Ya hablamos de la tradición y vimos la necesidad de la tradición para poder conocer en verdad todo lo que el Señor Jesús quiso enseñarnos. La Biblia no enseña en ningún lugar que es la única autoridad para la salvación. Si lo fuera, aquí tendríamos un problema grave para millones de personas que no tienen acceso a una Biblia. Hay mucha gente que no tiene la Escritura en mano. Entonces esta gente se va a condenar por no tener la Biblia. Cuidado con lo que se enseña, hermanos esperados, hermanos separados, hermanos protestantes, hermanos no católicos. Es interesante notar que Pablo utiliza un lenguaje muy semejante en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11 al 14, para informarnos que es necesario no solo el escudriñar las Escrituras, sino el acudir a la iglesia, que el Espíritu Santo ha dejado en la iglesia obispos, sacerdotes, diáconos, personas encargadas de enseñarnos el verdadero camino. Entonces Pablo señala como el fin al que nosotros tenemos que acudir para conocer la verdad a los ministros de la iglesia y no a la misma Sagrada Escritura. Y esto lo dice la misma Biblia. Efesios 4, 11, 14. Les voy a leer el texto tomando la Biblia de Jerusalén. Dice la Escritura: Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Todos nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, los bautizados, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. ¿Ves que para llegar a ser hombre perfecto tenemos que dejarnos guiar por los hombres que el Señor ha suscitado en la iglesia para esta función? Que hemos dicho son los obispos sucesores de los apóstoles, los presbíteros que son los sacerdotes y los diáconos. Para que así, dice el versículo 14, no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina extraña, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. San Pablo nos recomienda escuchar a la voz autorizada de la iglesia para crecer hasta la altura de Cristo. ¿Y qué vemos? El peligro de doctrinas extrañas, nos advierte Pablo.
Cosas que hemos visto lamentablemente este fin de semana, como toda una ola de doctrina extraña se nos metió a Nicaragua mediante 3.000 herejes que vinieron a predicar una falsa doctrina y que engañaron a mucha gente, que se ha dejado conducir por la libre interpretación de estos hermanos de la Escritura, porque cada quien dice lo que le interesa, lo que le conviene y lo que le importa, y no lo que Dios ha revelado y que ha dado en las manos de la iglesia para que lo predique como la verdad que conduce a la salvación. Mucho cuidado con esto, hermano. Mucho cuidado con esto. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos para continuar profundizando este hermoso tema que nos está dando luces para saber cómo conducirnos en la vida. Mientras estábamos en la pausa, pues nos llamó una hermana diciéndonos que se sentía triste porque muchos jóvenes católicos andaban en la actividad del día domingo y decían, pues vamos porque es el mismo Dios al que adoramos y es bonito. Comprendo a los jóvenes que muchas veces buscando nuevas sensaciones y aventuras, pues se van tras cualquier cosa, pero hay que usar más la cabeza, hermanos, queridos jóvenes. Recuerden que no adoramos al mismo Dios. Ya en un programa aquí, el segundo programa de hecho de este programa nuestro de Creo Señor Yo Creo, abordamos esta cuestión, que no adoramos al mismo Dios y dimos las razones, cuál es el Dios católico y cuál es el Dios de los protestantes. Nuestro Dios es la Santísima Trinidad, el Dios de los protestantes es Jehová, un falso Dios. Hay que meditar bien las cosas. Tengan cuidado porque este domingo ahí miré mucha gente alborotada y sin saber lo que hacían. Continuamos con nuestro tema. Si nosotros tomáramos al pie de la letra lo que Pablo dice, que toda la Escritura es útil para enseñar e instruir, hallaremos una complicación si no tenemos al magisterio que nos interprete la Escritura y nos enseñe qué es lo que hay que hacer. Porque aparecen textos dentro de la Sagrada Escritura que a veces se pueden volver un poco escandalosos. Imagínense, la Escritura es útil para enseñar. Dice el Salmo 137, versículo 9. Dichoso, bienaventurado, feliz el que tomare y estrellare tus niños contra la piedra. Bueno, imagínense qué bonita instrucción, ¿verdad? Si la tomamos al pie de la letra. Qué alegre que si viene uno y agarra a su niño contra la piedra y lo desbarata contra la piedra. Esto está hablando de los pueblos que habían combatido contra Israel. Tengamos cuidado. También en Éxodo 21 dice que si el amo golpea a su esclavo y éste vive un día, el amo no es culpable de su muerte. También dice, si alguno tuviera un hijo contunaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, todos los hombres de esa ciudad lo apedrearán y morirá. Imagínense, Éxodo 21, 18, 21. Quizá habría ciertos padres de acuerdo con esto, dice el padre Daniel Gañón, ¿verdad? Imagínense que tu hijo no te haga caso, entonces sacarlo en medio de la plaza para que todo el mundo lo apedree y lo mate. Entonces hay que tener cuidado. Si nos basamos solo en este precepto de la sola Escritura, estamos diciendo que esto debemos tomarlo al pie de la letra. O aquel versículo del Evangelio de Mateo, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. No, miramos que es necesario que exista un grupo de personas que son autorizadas por el mismo Señor para interpretarnos las Sagradas Escrituras. Y este es el magisterio de la iglesia. En el Antiguo Testamento leemos que en el arca los israelitas guardaban el maná, el libro de la ley y la vara de Aarón. ¿Por qué la vara? Que era la misma vara de Moisés. Porque representa la autoridad de los profetas de interpretar la palabra de Dios. Él era el legislador. Esta autoridad llegaría más tarde a estar en las manos de los escribas y fariseos. Luego, el mismo Jesús tuvo la autoridad no solo de interpretar las Escrituras, sino incluso de cambiarlas. Vemos el discurso en el Sermón del Monte. El discurso en el Sermón del Monte, que Mateo capítulo 5. Dijo Jesús, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Empezó Jesús a cambiar las cosas. Ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo más bien, amad a vuestros enemigos y orad por quienes los persiguen. Luego Jesús dio su autoridad a su iglesia. El que a vosotros oye, a mí me oye. Ella llegaría a ser la columna y fundamento de la verdad. Lo dice primera carta Timoteo, versículo 3, capítulo 15.
Es la iglesia, pues, la columna y fundamento de la verdad, la que nos interpreta la Escritura con la autoridad de Cristo. Quien la escucha a ella, en la persona de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, quien la escucha a ella está escuchando la voz de Cristo y sabe el camino que debe seguir. Si la sola Escritura fuera verdad, se debe encontrar esto en el Antiguo Testamento. Pero lo que vemos ahí es que Dios se relacionó más bien con su pueblo a través de mediadores del pacto, comenzando con Abraham, Isaac y siguiendo con Moisés y los profetas. Es decir, nunca se enseñó que en los rollos de la Sagrada Escritura estuviera solo lo necesario y suficiente para alcanzar la verdad de Dios. Se enseñó que era necesario que hubiera mediadores como Abraham, Isaac, Moisés, etcétera, para que esta palabra llegara al pueblo. ¿Aseguró acaso Moisés que cada israelita tuviera una copia de la Torá? No. De hecho, los judíos se reunían el sábado para escuchar la predicación y la explicación que de ella hacían los maestros de la ley, los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué mucha gente ahora anda con eso? Es que la Biblia, todo el mundo tiene que tener la Biblia en mano, todo el mundo. Sí, es cierto, es necesario tener la Biblia, pero la interpretación de esta no puede venir del aspecto personal, lo que yo crea que la Biblia quiere decir. Tenemos que escuchar qué es lo que realmente la Biblia quiere decir a través de la voz autorizada de aquellos que han sido elegidos por Dios como sucesores de los apóstoles que Él en persona escogió. También vemos cómo el pueblo de Dios entendía la palabra transmitida oralmente, como la tradición oral de la iglesia. Vemos que incluso los profetas llegaban y hablaban, inspirados por Dios. Por ejemplo, miremos a Natán. Natán amonestó al rey David. Su palabra tenía autoridad, aunque Natán jamás escribió ni una sola palabra. Esto lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Natán, el profeta, habló palabra de Dios, una palabra oral que no se consignó. No hay un libro del profeta Natán. Búsquemelo usted en la Biblia. No existe. Sin embargo, su palabra era palabra de Dios. Igual pasó con el profeta Semaías. Semaías no escribió una sola palabra. Sin embargo, él hablaba palabra de Dios. Y de esto nos queda constatación en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 5. Vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén. Así ha dicho el Señor: vosotros me habéis dejado. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 5. Habló palabra de Dios, habló en nombre de Dios, pero era una tradición oral. No existe un libro del profeta Semaías. Si el Antiguo Testamento era completamente suficiente para los judíos, entonces ¿por qué Jesús cambió muchas cosas del Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo, capítulo 5? Como ya lo hemos dicho. Es cierto que la Biblia nos da esperanza, pero no nos da todo. Es Dios quien nos ha dado la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. No dice la Escritura, quien cree en la Biblia se salvará. Dice, quien cree en Jesucristo se salvará. Por eso tengan cuidado con estas interpretaciones que se está haciendo. Estas interpretaciones que hacen los hermanos separados. Jesús exhorta que cuando exista un problema entre dos hermanos, vayan a la iglesia, no a la Biblia. Jesús manda siempre a la iglesia, no a la Biblia. Recuerdan en la corrección fraterna, el pasaje de la corrección fraterna, Mateo 10:40, lean lo que dice. Si alguno no escucha al hermano, pues llévelo a la iglesia, a la asamblea. Iglesia significa asamblea de los convocados. Llévelo a la asamblea y ahí pónganlo ante los hermanos. Y si no escucha la asamblea, pues expúlsenlo. Déjenlo que yo veré qué haré con él. Entonces el Señor manda siempre a la iglesia y no a la Biblia. No a la Biblia. Entonces hay que tener esto siempre presente, hermanos. No caigamos en la famosa libre interpretación de la Biblia, que ya vemos que no es correcto. No es correcto. Pablo, más bien, habla de la necesidad de estar todos unidos a la comunidad eclesial. No dividirnos. Para él la unidad era la esencia de la vida cristiana. Miremos lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les ruego pues, hermanos, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primero Pablo está rogando que permanezcamos unidos. Hermanos separados, ¿están ustedes unidos a la iglesia de Cristo?
Cada vez se dividen más entre usted. Hoy el pastor en la esquina, en aquella esquina que es fritanga en la mañana, en la noche ya es iglesia, o que es la Bacarro en la mañana y en la noche es iglesia, y usted predica una cosa. Después viene otro y dice, no me parece, y funda su propia iglesia, y entonces a la cuadra está la iglesia que es la competencia, y después esa se divide y está otra iglesia, la otra media cuadra, y de repente un montón de iglesias y todas dicen tener la verdad. Pues lo que están llenas es de errores, hermanos, y ustedes deben ver la luz. Dense cuenta que entre más se divide, más están demostrando que lo que el apóstol Pablo dijo era verdad, que es necesario permanecer en la unidad de la iglesia para no caer en el error. En la iglesia donde hay ministros del Señor que con voz autorizada interpretan la Sagrada Escritura, que nos llevan cada vez más iluminados por el Espíritu Santo hacia Cristo nuestro Señor. El padre de toda división es el diablo. El diablo es el que divide. Entonces tengan cuidado. También dice en Colosenses 3:15, dice Pablo, fuisteis llamados en un solo cuerpo. Un solo cuerpo, hermanos. Y continúa también en Romanos 16:17. Mas les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. El llamado que hace el apóstol Pablo, la exhortación. Fíjense en los que andan haciendo división. Fíjense en los que andan metiendo tropiezos contra la sana doctrina. Apártense de ellos, dice el apóstol. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Y usted, hermano, que se funda tanto en la Escritura, sepa que el apóstol le está llamando a apartarse de todos los que desvían la doctrina. Ahí los falsos pastores protestantes están desviándote de la doctrina del Señor, de la doctrina de la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, la única iglesia fundada por Cristo, como ya lo demostramos en programas anteriores, que es la iglesia católica. Por eso, huid de ellos como serpientes venenosas, huid, porque lo que van a causar es tu muerte espiritual y tu condenación eterna. Fíjense que también dice la Escritura, que Pablo le escribe a los filipenses, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, unidad. Filipenses 2:2. Pablo les exhorta que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 1, versículo 27. Les ruego que andéis solícitos en guardar la unidad del espíritu. Esfuércense por estar unidos. Efesios 4, 1, 3. Entonces nosotros tenemos que luchar por mantener esta unidad. Hay mucha gente que dice, no, pero ¿por qué hablan tanto contra los protestantes? Hermano, hay que hablar. La Escritura nos llama a hablar. Ese silencio podrido que ha matado tantas almas, hay que vencerlo hoy. Basta de silencios. Basta de silencios. Eso es lo que decía Santa Catalina de Siena. Basta de ese silencio que nos tiene tan perdidos y corrompidos. Hay que hablar y sin miedo. No estamos ofendiendo a nadie. Estamos diciendo la verdad que hay que predicar. Es necesario que esto no lo olvidemos. Miremos cuál es el resultado de creer que solo la Biblia tiene la verdad, que ocasiona luego la libre interpretación, porque cada uno la lee según su manera. Como no escuchan la voz autorizada de la iglesia, cada quien interpreta lo que quiere. ¿Y cuál es el resultado? Multitud de divisiones. Miremos los mismos luteranos, los que empezaron con Martín Lutero. Hoy son más de 22 grupos diferentes de luteranos. Cada quien jala agua para su molino. Los menonitas, existen más de 17 tipos diferentes de menonitas. Los presbiterianos, más de 10 grupos distintos. Los bautistas tienen 23 ramas. Los metodistas, 19 grupos distintos. Los adventistas, 5 ramas diferentes. Las asambleas de Dios, más de 9 grupos distintos. Los pentecostales son miles de grupos divididos. Los testigos de Jehová también están divididos entre ellos, incluyendo los ruselistas. Y los mormones también se dividieron. Se han dividido en distintos tipos, los que aceptan la poligamia, los que no aceptan la poligamia, los que siguen los del templo de Lot, los que siguen a los mormones reorganizados, etcétera. Eso es lo que causa. Pero los que mantenemos la fe católica, estamos firmes. La fe católica, y somos católicos de aquí, de la China, en la Conchinchina y en cualquier lado. Los mismos católicos. Más de 1.200 millones de católicos, hermano. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Miren lo que dice una revista protestante. Se llama la revista La Buena Semilla. Es una revista evangélica. La pueden encontrar. Es la número 1 del año 1996, página 1. Y dice:
Son conocidos en el pueblo cristiano el celo y la barrera denominacional tan profundos que nos hacen recordar al apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 12 al 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Asimismo, ¿a qué ahora se dice? Yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy pentecostal, etcétera. ¿Acaso Cristo es uno para los bautistas, otros para los metodistas, otros para los pentecostales? ¿No es acaso el mismo Cristo que murió por todos nosotros? No promovemos la unión utópica de congregaciones. Tenemos en las iglesias diferencias fundamentales y no fundamentales. Miren, esta reflexión la está haciendo una revista evangélica. Se están dando cuenta que están divididos y dicen: ¿acaso está dividido Cristo? Están llamando a la unidad. Eso lo hacían en 1996, pero ¿qué hemos visto? Más divisiones. ¿Por qué? Por este principio protestante de la sola escritura y la libre interpretación. No podemos tener como base, como cristianos, ese principio errado. La sola escritura no es suficiente. ¿Es buena la escritura? Sí, como dijimos del aire, pero no es suficiente. Necesitamos más, que es la interpretación del magisterio y la sagrada tradición divino-apostólica que hemos recibido y que la Iglesia nos ayuda a comprender mejor la fe en Jesucristo nuestro Señor, pues Cristo y la religión cristiana no es un libro, no es religión de libro, es el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo que virreina por los siglos. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este tema de el principio sola escritura de los protestantes. Ya hemos dicho en otros programas cómo ha nacido la escritura. Por eso hemos dicho que la creencia de la suficiencia de la Biblia como única regla de fe es un error. Porque sabemos incluso que estos libros han sido inspirados por Dios, pero es la Iglesia la que ha determinado qué libros han sido inspirados por Dios. ¿Y qué iglesia es esta? La Iglesia Católica. Ella es la que nos ha dicho cuáles son los libros que debemos tomar por inspirado y cuáles no. Es la Iglesia la que ha tenido la última palabra y la Iglesia es servidora de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el decir que solo la Biblia basta es falso, porque la Biblia nace de la Iglesia y no la Iglesia de la Biblia. Entonces es la Iglesia la que debe decirnos cómo interpretar los textos y no como a cada uno se le ocurra. Dice el padre Jorge Loring en su libro Para Salvarse, Enciclopedia del Católico, que ya tiene más de 2 millones de ejemplares vendidos, nos dice él: la libre interpretación de la Biblia de los protestantes da lugar a multitud de interpretaciones equivocadas y opuestas entre sí, pues no todo el mundo está preparado para conocer los géneros literarios de los distintos pasajes bíblicos, ni para entender la lengua en que se escribió el texto bíblico original. Es decir, se necesita preparación. La Biblia tiene en sí misma, en sus escritos, muchas cosas que hay que evaluar. Hay que ver el aspecto cultural, hay que ver el aspecto de las creencias, los contenidos bíblicos de los que ya hablamos, hay que ver los géneros literarios. Y a veces, hermanos no preparados en estos campos vienen a hablar de la Biblia y enredan a la gente. Ya lo dijimos la vez pasada, que yo me lamentaba que la asamblea de pastores protestantes que en Nicaragua dijera que era necesario para ser pastor por lo menos tener 6º grado aprobado y un cursito de 2 años de teología. ¿Usted cree que eso es suficiente para conocer bien las Escrituras? Si hay un sacerdote que pasó 40 años de su vida estudiando un solo versículo de la Biblia, ahora se imaginará la preparación que se requiere para poder hablar de la Escritura. No se deje engañar. Hay que tener en cuenta los modos de pensar y de expresarse que se usaban en los tiempos de cada uno de los distintos escritores de la Biblia. Por eso hace falta un magisterio entendido que oriente con autoridad en la interpretación de la Biblia. Dijo Cristo que la verdad nos hará libre. Eso ya lo saben ustedes. La verdad nos hará libre. Evangelio de Juan 8:32. Quien está en la verdad objetiva pisa firme, se siente seguro. La verdad objetiva.
Quien piensa que la verdad es relativa, es decir, que depende, que cada uno tiene su verdad, está en un grave error. Cada uno tiene su verdad, no es así. Cada mundo puede tener su apreciación de la verdad, cada uno. Pero la verdad es una, Cristo nuestro Señor. La verdad tiene un valor absoluto. Quien no se ajusta a la verdad objetiva está en un error. La verdad objetiva no depende de nuestro parecer y de nuestros deseos, como muchos hoy piensan. Hoy existe una postura relativista tan terrible que cada cual como piensa que son las cosas, así cree que deben ser. Es falso. Hay una verdad objetiva. Por eso, por deseo de ser conciliador y tolerante, no puedo decir que la verdad es el término medio en dos opiniones distintas. Esto es lo que piensan muchos hoy, que porque andan buscando la unidad entre los cristianos por ser tolerantes, piensan que la verdad es el justo medio entre las dos partes. Eso es falso. Si uno dice, por ejemplo, que la capital de España es Madrid y otro dice que es Barcelona, yo para ser conciliador no puedo decir que es Zaragoza porque está equidistante entre Madrid y Barcelona. Esto sería una falsedad. Hay valores absolutos, como la verdad y el bien. Hay otros valores que son relativos, que dependen del punto de vista. Por ejemplo, una ficha de dominó puesta de pie es blanca o negra, según desde donde se le mire. Una medicina es buena para un niño si es dulce, pero para un médico lo será si cura, no si es dulce. Entonces hay verdades relativas y otras que son objetivas. Cuando se trata de valores subjetivos, cada uno puede tener su verdad, pero cuando se trata de valores objetivos, la verdad es objetiva. Es objetiva para todos. Para todos. El cardenal Ratzinger dijo en su momento, la tolerancia que todo lo acepta se despreocupa de la verdad. La tolerancia que todo lo acepta se despreocupa de la verdad, y esto es un grave error. Frente a los múltiples errores hay una verdad objetiva. Frente a la verdad objetiva no somos libres. Tenemos la obligación de someternos a la verdad objetiva. Y la verdad objetiva de Jesucristo es predicada en la Iglesia Católica. Todos tenemos la obligación de vivir esta fe que la Iglesia Católica nos enseña. Todos los médicos, por ejemplo, tienen la obligación de decir que el órgano de la visión es el ojo. Ninguno puede decir que vemos por la nariz. Es una verdad objetiva. El ojo es el que ve, no la nariz. Todos los químicos del mundo tienen la obligación de decir que la fórmula del agua es H2O. Ninguno puede inventar otra fórmula distinta. Ya sabemos la composición. Son verdades reales, objetivas, que no podemos acomodar a nuestra forma de ver. No. La verdad no me permite opinar libremente lo que yo prefiera. La verdad orienta la libertad, no la quita. La verdad orienta la libertad, como las vías del tren que orientan la ruta del tren, pero no le impiden avanzar, sino que le ayudan a avanzar. Un tren fuera de la vía se despeña, se cae, se destruye. Entonces, subordinar la verdad a mi libertad es ridículo, y es lo que hacen los protestantes. Subordinan la verdad a su propio punto de vista, a su parecer. No se quieren someter a la verdad. Entonces la mentira no interesa a nadie con sentido común. ¿Queremos café de verdad? No agua sucia. Medicina de verdad, no pócimas ineficaces. Amistad de verdad, no traiciones. Todo esto es indiscutible para una persona normal que tenga sus 5 sentidos, que se oriente por el sentido común. Una persona que no tenga buen juicio, pues elegirá la mentira. Lo mismo pasa con la verdad religiosa. El bien de la libertad religiosa no es el tener libertad para elegir el error, sino elegir libremente la verdad sin sentirse coaccionado. Una verdad expuesta por la Iglesia. Entonces hay que tener esto en cuenta, hermanos. La sola interpretación, la libre interpretación de la Biblia y la sola escritura son un error. Jesucristo ha elegido apóstoles, los apóstoles han dejado sucesores para enseñarnos cuál es el camino. Es la Iglesia la que nos da la Biblia, es la Iglesia lo que nos ha dicho, estos son los libros que podemos creer, es la Iglesia que ha compilado los libros de la Escritura. Entonces, ¿a quién debemos escuchar? A la Iglesia que nos ha dado la Biblia, y no a los hombres que malinterpretan torcidamente la Escritura, buscando su propio provecho, inventando nuevas cosas. Hoy vemos cada vez nacer nuevas locuras en las iglesias protestantes, exigirse cosas que no son bíblicas para los cristianos, y la gente va detrás como borregos. Nos están quitando la capacidad de pensar. Piensen, hermano, yo les invito a leer y a pensar. Y no me crean ni a mí, yo no estoy aquí para que usted me crea a mí. Usted instrúyase, lea
y va a darse cuenta si lo que yo le estoy diciendo aquí es mentira, son tonterías o es verdad. Usted lea, no se quede con lo que escucha, lea, confronte, busque en la historia, busque los libros, busque en internet y se va a dar cuenta de la verdad. Busque en la iglesia la verdad porque ella es la columna y fundamento de la verdad, nos ha dicho el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al fin de este programa. Será hasta la próxima. Los esperamos para iniciar unos nuevos capítulos de Apologética. Estuvo con ustedes, como siempre, todos los lunes el seminarista Walter Fajardo y en controles su hermano Francisco Ortiz. Que Dios los bendiga a todos. Saludos a los hermanos de Televisión Radio que nos han sintonizado. También a ellos un cordial y especialísimo saludo en Cristo Jesús. Será hasta la próxima. Buen día a todos. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.